La mesa directiva de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, con el fin de promover la educación médica continua de todos nuestros asociados, les da la más cordial bienvenida a este importante evento, esperando les ayude a su práctica profesional. Gracias por su asistencia. Estar aquí, ¿no? La verdad es que agradezco mucho a los organizadores. Creo que es una especialidad muy bonita la que ustedes ejercen, entre lo que hacen de la posibilidad de que escuchen las personas, que los niños empiecen su rehabilitación, la rehabilitación vestibular que es tan importante. Y realmente mi cercanía con la especialidad ha sido muy grata porque en realidad la psiquiatría sí tiene mucho que ver con padecimientos que ustedes tratan. Ojalá yo les pueda dar un panorama de mi especialidad en el sentido de que en realidad los pacientes no van al psiquiatra por el estigma, ¿no? Sabemos que no nos dicen que, o cuando como médicos, en el caso de su especialidad o como médicos generales, mandamos a un paciente al psiquiatra, pues realmente se muestran renuentes, ¿no? Entonces, quizás esta charla, esta plática, les pueda ayudar para que si ustedes se animan a iniciarle un tratamiento al paciente que tiene como comorbilidad algún trastorno de ansiedad, pues se animen a hacerlo, es más sencillo de lo que parece, ¿no? Pero ojalá les pueda yo orientar en ese sentido. Y bueno, acá está el apuntador. Muy bien. La verdad es que un poco complejo porque ustedes son más expertos de esto que yo, pero quise de primera instancia poner esta diapositiva para que nos contextualicemos en la ponencia. Los trastornos vestibulares, pues ustedes saben que pudieran dividirse en trastornos estructurales que tienen que ver con estos padecimientos que son más objetivos, que ustedes los manejan perfectamente, ¿no? Como la enfermedad de Meniere, el vértigo posicional paroxístico benigno, la neuritis vestibular, es decir, cuando ustedes realizan las pruebas otoneurológicas, sale positivo a dichas pruebas, hay un daño estructural evidente, ¿no? Y por otro lado son los trastornos funcionales, que son los que están más en comorbilidad con mi especialidad, con la especialidad de psiquiatría, y en estos los principales que se ven una relación más estrecha con mi especialidad es la fobia postural, que seguramente les han llegado pacientes con este padecimiento, y el mareo subjetivo crónico, que lo vamos a ver más adelante. En realidad, pues mi intención no es darles una ponencia en lo que ustedes ya son expertos, pero más bien ver cómo coexisten diversos trastornos psiquiátricos en dichos padecimientos, ¿no? Y el tratamiento para esto desde el punto de vista de la psiquiatría. Y bueno, algo muy interesante que explica la literatura es que pareciera que los trastornos psiquiátricos, los trastornos vestibulares estructurales y los trastornos vestibulares funcionales en realidad pueden llegar a coexistir. Les explico un poco. Yo muchas veces llegan a mi consulta pacientes y pues me describen a lo mejor un cuadro de vértigo que yo no soy muy experta y lo derivo al audiólogo para que le haga las pruebas pertinentes. Y resulta que el audiólogo me dice, pues sí tiene, pero ¿sabes qué? También tiene trastorno de ansiedad generalizada o también tiene depresión, y entonces se muestran patologías coexistentes. Es muy interesante ver en los últimos artículos que sacan en relación a estos trastornos que esta definición o este pensamiento de decir o es estructural o es funcional o es psiquiátrico, en realidad no, porque coexisten. ¿Sale? Pueden coexistir. Entonces, no, una cosa no descarta a la otra. Ajá. Y bueno, ¿por qué es importante abordar este tema? ¿Y por qué es importante abordarlo desde el punto de vista psiquiátrico? Fíjense, pareciera que del 8 al 10% de los pacientes con síntomas vestibulares tienen un trastorno de ansiedad o depresión como causa principal de su enfermedad. 1 de cada 8 pacientes podrán desarrollar depresión o ansiedad secundaria a padecer alguna enfermedad vestibular. Realmente es mucha la prevalencia.
Y fíjense, hasta un 30 a 50% de los pacientes a lo mejor no desarrollan un trastorno como tal, pero van a tener síntomas de ansiedad o depresión causados, o bueno, un factor de riesgo sería la enfermedad vestibular. Ajá, entonces, ahí radica la importancia de entender un poco o mucho de los trastornos vestibulares desde el punto de vista de la salud mental y de la psiquiatría, ¿no? Y una pregunta interesante que me gustaría ver quién me puede responder o qué piensan ustedes es, a ver, el grado de discapacidad en el paciente y la insatisfacción por la atención médica dependen de que el origen sea estructural o funcional. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que es de los dos, y más aquí en el lado institucional, porque lamentablemente no tenemos toda la herramienta necesaria para poder estudiar bien al paciente de manera estructural. E igualmente no tenemos toda la infraestructura para, ya que se hace un diagnóstico, darle un adecuado tratamiento funcional. Okay, ambos, ¿verdad? Platicaba con un audiólogo muy cercano y me decía, pues yo creo que los funcionales, ¿no? Porque como tienen esta comorbilidad psiquiátrica, pareciera entonces que el grado de discapacidad y la insatisfacción tiene que ver como con estos pacientes que les llegan a ustedes con estas personalidades muy sui generis, ¿no? Y entonces resulta que no, que lo que tiene que ver más bien es el número de síntomas. Ustedes pueden tener a lo mejor un paciente con un trastorno estructural, no sé, se me ocurre una enfermedad de Meniere, por ejemplo, y si los síntomas son más aparatosos que a lo mejor una fobia postural, pues es más discapacitante el paciente e incluso puede ser una insatisfacción mayor en la consulta que ustedes le dan al paciente, ¿no? Y bueno, otra pregunta. ¿El grado de discapacidad en el paciente y la insatisfacción por la atención médica dependen de alguna comorbilidad psiquiátrica? ¿Ustedes qué opinan? Veo cabezas que dicen que sí, otras no se animan a decir nada. ¿Qué opinan aquí los audiólogos, que los veo muy jóvenes, pero qué opinan ustedes, muchachos? ¿Será? Ajá. Ah, ok, bien, bien, bien. Sí, en realidad, el hecho de que ustedes tengan paciente con algún tipo de enfermedad vestibular y que como comorbilidad tenga depresión o ansiedad, sí lo vuelve con mayor grado de discapacidad y mayor insatisfacción en la consulta que ustedes puedan llegar a ejercer. Por eso es la importancia de detectar este tipo de comorbilidades. Ahora, ¿qué padecimientos o qué trastornos vestibulares son los que más se han asociado a trastornos psiquiátricos? Pues está la fobia postural, el vértigo psicógeno y el mareo subjetivo crónico. La Varani, que pues ustedes saben perfectamente que es la Varani, realizó cuando surgió el CIE-11, que tiene hace pocos años que surgió, los engloba en este término que más adelante lo vamos a ver, como mareo perceptual postural persistente. Ajá. Entonces, pues bueno, ya nos facilitó un poco el entendimiento a lo mejor de las cosas, ¿no? Lo engloban en esto. Pero bueno, me gustaría de todos modos hacer una diferencia entre qué es el vértigo postural y las otras condiciones, porque sí hay diferencias en realidad, aunque la Varani las englobó, sí hay como ciertas diferencias. Cuando hablamos de vértigo postural fóbico, es interesante porque Bran y Stroop, en esta publicación pareciera que estudiaron una gran cantidad de pacientes, 17,700 pacientes en un centro alemán de vértigo, y resultó que el vértigo postural fóbico era el segundo diagnóstico más común de enfermedades vestibulares, detrás del vértigo posicional paroxístico benigno. Entonces, la verdad es que, pues, por prevalencia sí es alto, ¿no? Es un diagnóstico que tendríamos que tomar en cuenta, ambas especialidades, ¿no? En la infancia se considera el segundo lugar en frecuencia después del vértigo migrañoso o vértigo paroxístico benigno de la infancia. Obviamente ese es el reporte de ellos, yo creo que varía, ¿no? Yo creo que a lo mejor ustedes pueden llegar a tener otros datos, pero al menos en este reporte de este centro lo mencionan así. Y bueno, ¿cuáles son los datos clínicos y los datos clínicos psiquiátricos que nos pueden hacer sospechar de que existe una fobia postural? Pues bueno, el principal es que el paciente, déjenme veo cómo hace.
no lo encontraba, ya lo encontré. Lo principal es que el paciente tenga un mareo postural e inestabilidad subjetiva en la postura y en la marcha con pruebas otoneurológicas negativas. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros hablamos de fobias, en psiquiatría es este miedo intenso a algo, a algún estímulo, ¿no? El miedo a las alturas, el miedo a los puentes, el miedo, etcétera. Entonces, en fobia postural es justo este miedo a caer, ¿no? O sea, el paciente tiene un miedo intenso a poderse, a tener alguna caída. Se dice que en la fobia postural es muy común que inicie en los estímulos en donde inician otro tipo de fobias. Por ejemplo, el miedo a los puentes, el miedo a las alturas, el miedo a los aviones. En la fobia postural también este tipo de situaciones va a desencadenar esta fobia a caerse o este mareo o inestabilidad subjetiva. Pareciera que el ejercicio es un condicionante que mejora, es decir, cuando, por ejemplo, el ciclismo, el paciente les puede comentar, no, pues es que cuando ando en bicicleta no tengo como esta sensación de inestabilidad, pero cuando me bajo de la bicicleta empiezo con esta sensación de que me puedo caer. Ajá. Es muy común, y esto tiene una explicación interesante en cuanto a la ansiedad, que los pacientes con fobia postural o posicional tengan mejoría con el consumo de alcohol. Hay que recordar un poquito que el alcohol lo que hace es, o sea, suena como un tanto contradictorio, pero les voy a explicar. Acordémonos que parte de la manera en la que funciona a nivel neurológico el alcohol es que funciona en el neurotransmisor GABA. GABA, recordemos que es el apagador cerebral por excelencia, y cuando una persona tiene mucha ansiedad, de hecho por eso hay una relación muy estrecha entre el alcoholismo y la ansiedad, los niveles de ansiedad bajan. Entonces, hay que recordar que la fobia postural tiene mucha comorbilidad con trastornos de ansiedad, por lo tanto, el paciente toma, disminuye la ansiedad porque se activa a través del alcohol estos neurotransmisores GABAérgicos, baja la ansiedad, entonces baja esa sensación o este miedo intenso a caerse. Ajá, esa es la explicación del por qué con el alcohol puede llegar a disminuir. Lo que les comentaba, la relación con trastornos de ansiedad es súper común y también es muy común que existan enfermedades vestibulares previas al diagnóstico. Ajá, o sea, les llega un paciente a lo mejor por un vértigo posicional paroxístico benigno, lo resuelven ustedes perfectamente con estas maniobras que a mí se me hacen complicadísimas, pero que ustedes son expertos, y pues resulta que ya resultó, pero a la semana o a las 2 semanas llega el paciente, le hacen una exploración otoneurológica y no tiene absolutamente nada. Entonces puede ser que ya haya empezado a desarrollar fobia posicional. Y algo súper interesante es la relación directa con un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. En psiquiatría hay 2 entidades que se nombran muy parecido, que es el trastorno obsesivo-compulsivo, que es esta idea, por ejemplo, se introduce a mi pensamiento la idea de suciedad y yo tengo que hacer la compulsión de lavarme las manos. A eso se llama trastorno obsesivo-compulsivo. Pero lo que está en relación con la fobia posicional es la personalidad obsesiva-compulsiva. Es decir, estas personas que tienen estos rasgos de personalidad, que son muy perfeccionistas, que quieren todo súper ordenado, que ordenan a lo mejor el closet por colores, que ordenan la ropa de invierno, la ropa de verano, etcétera, y súper ordenados, ¿no? Poca tolerancia a la frustración. Si ustedes a lo mejor en la historia clínica exploran un poquito, o sea, sospechan de fobia postural y exploran un poquito la personalidad de la paciente y ven que es una persona muy aprensiva, que es muy perfeccionista, que es muy ordenada, pues a lo mejor eso nos puede orientar al diagnóstico, ¿sale? Y bueno, algo importante es, no es un diagnóstico de exclusión, se puede tener un vértigo estructural, lo que les comentaba que pudiera estar relacionado también a un vértigo estructural, y no es excluyente si el vértigo fóbico no se acompaña de ansiedad. No precisamente tiene que tener ansiedad para excluir que sea un
una fobia postural. Y bueno, el diagnóstico suele realizarse después de 3 años. Esto es muy importante en psiquiatría, la brecha de atención es de 8 años. En el caso de este padecimiento es de 3 años porque pues llegan, ustedes saben mejor que yo que llegan a los neurólogos, a los otorrinos, a los internistas, ¿no? Entonces, pues bueno, son especialidades que yo creo que nos ayudan a muchos, pero en realidad no, pues no son los expertos en esta materia. Y bueno, si el vértigo fóbico no se trata, el problema es que los síntomas empeoran a agorafobia, que se define como este miedo a ser rescatado. El problema aquí es que entonces se empiezan a encerrar en sus casas y empiezan a evitar los lugares en donde llegaron a presentar estos episodios fóbicos. Bueno, la otra condición que se correlaciona mucho en psiquiatría es que es el mareo subjetivo crónico, y es esta sensación persistente de desequilibrio subjetivo la mayoría de los días. Se puede acompañar de aturdimiento o pesadez de cabeza. Hay una hipersensibilidad de más de 3 meses al propio movimiento que no es de dirección específica y a los movimientos de los objetos. Y, importante, se incrementan los síntomas cuando existe mayor estímulo visual, por ejemplo, estar en supermercados o el uso de la computadora o leer, ¿no? A diferencia del vértigo postural fóbico, pues este es intermitente, no es intermitente, por eso la definición de crónico, ¿no? Y bueno, la importancia aquí radica que en este estudio que se realizó, pareciera que las comorbilidades con padecimientos psiquiátricos son elevadas. Por ejemplo, hasta el 60% de los pacientes tenía síntomas de ansiedad clínicamente significativos. Hasta el 45% tenía síntomas de depresión. Pero otro dato importante es que el 25% no tenía ansiedad ni síntomas de estado de ánimo. O sea, puede existir y no precisamente tiene que tener ansiedad o depresión. Ajá. Y bueno, esta nueva terminología, Lavarani hace o establece ciertos criterios, esos pues ustedes, será cuestión de que ustedes los revisen, ¿no? Es esta, a lo mejor esta necesidad de englobarlos todos, estos trastornos funcionales en una sola categoría, y ponen como término el PPPD por sus siglas en inglés, que son mareos posturales perceptivos persistentes, que engloban a estas dos condiciones que les acabo de explicar anteriormente, ¿no? Mareos persistentes no vertiginosos, inestabilidad o ambos, que dure 3 meses o más. Los síntomas están presentes la mayoría de los días, a menudo aumentando a lo largo del día, pero puede aumentar y disminuir. El mareo puede ocurrir espontáneamente o con movimientos repentinos. Los individuos afectados se sienten peor cuando están en posición vertical, expuestos a movimientos o complejos estímulos visuales y durante actividades que ocasionen movimientos de la cabeza. Y el trastorno sigue a la aparición de síntomas vestibulares o episodios agudos. O sea, puede ser posterior a un diagnóstico de algún padecimiento estructural, y los síntomas pueden comenzar intermitente y luego consolidarse. Si se fijan, es como muy parecido a lo que les comenté anteriormente de las otras dos condiciones. Pero bueno, lo importante aquí es que, si se fijan, estas condiciones tienen mucho que ver con mi disciplina, ¿no? Con la psiquiatría, y entonces yo creo que resultaría muy importante tomar en cuenta en esto, tanto para referir pacientes, o sea, ahora sí que de nosotros hacia ustedes, como de ustedes hacia nosotros, ¿no? Un manejo multidisciplinario yo creo que va a ser siempre como lo mejor para el paciente. Y cuando hablamos de este tipo de condiciones, que son más bien trastornos estructurales, hablamos que la migraña vestibular, en este estudio, hasta el 49% de los pacientes tenía una condición psiquiátrica, depresión o ansiedad. De paroxismia vestibular hasta el 51%, de neuritis vestibular hasta el 37%, e insuficiencia vestibular bilateral hasta el 24%. Entonces, la correlación con padecimientos psiquiátricos, la verdad es que sí es bastante importante. Y como les decía, nosotros como psiquiatras también es muy común, o llega a ser luego muy común en este tipo de trastornos, que el paciente llegue por una cuestión de desequilibrio, así te lo manejan, no es que me mareo, doctora, ¿no? O siento que todo me da vueltas, o yo doy vueltas, y entonces como psiquiatras ya no sabemos
si tiene que ver con un trastorno de ansiedad, ¿no? Como una ansiedad paroxística episódica, o bien es un trastorno vestibular estructural, y por lo tanto, pues nosotros también los derivamos a su especialidad, ¿no? Porque se tendría que hacer el diagnóstico diferencial o bien esta comorbilidad de estos padecimientos, tanto de otoneurología como de psiquiatría. Y entonces, en psiquiatría, los trastornos que más se conocen con este tipo de síntomas son los trastornos de ansiedad, los trastornos fóbicos como tal, el estrés postraumático. Dentro de los criterios puede haber, nosotros lo establecemos como mareo, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo también puede llegar a tener como este tipo de condición. Trastorno de ansiedad paroxístico episódico es muy común. Trastornos depresivos como tal, trastornos de síntomas somáticos y trastornos disociativos. Los psiquiatras recibimos a estos pacientes con síntomas que parecieran vértigo y pues tenemos que referir a ustedes también para saber si es estructural o no. Y bueno, algo muy interesante es esta descripción que hace Charles Darwin, ¿no? En la teoría de las especies, porque pareciera que él padecía un trastorno de ansiedad paroxístico episódico o quizás un trastorno estructural que no lo trataron, porque la descripción es muy clara, ¿no? Malestar, vértigo, mareo, espasmos y temblores musculares, vómitos, calambres y cólicos, distensión abdominal y gases intestinales, dolores de cabeza, alteraciones de la visión, ampollas por todo el cuerpo cabelludo, eczema, sensación de muerte inminente, que es más propio de ansiedad paroxística episódica, pérdida de la conciencia, desmayos, taquicardia, insomnio y tinnitus. Algo que incapacitó a Darwin a continuar con sus investigaciones en las Islas Galápagos fue justo la agorafobia, porque le daba este tipo de síntomas, y entonces él decidió encerrarse y no continuar sus investigaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que este tipo de condiciones sí puede ser muy discapacitante para el paciente. Si no se trata a tiempo, puede durar años sin un tratamiento adecuado y una disfunción importante a nivel social, familiar, laboral, etcétera. Y bueno, importante, y esto sí voy a intentar hacer muy objetiva para explicarles cómo los psiquiatras tratamos, porque yo creo que pues una especialidad como ustedes perfectamente pudiera iniciar un tratamiento para un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, y más por esta dificultad que tienen luego los pacientes de acudir con el psiquiatra, ¿no? O sea, la verdad es que todavía hay mucho estigma, estamos trabajando en eso, pero si ustedes pueden auxiliar a un paciente iniciándole algún tratamiento de este tipo, pues qué mejor, ¿no? Y bueno, el tratamiento en general se enfoca en un diagnóstico exhaustivo. Cuando un paciente tiene fobia postural o bien este mareo que digamos es funcional, es importante explicarles que no es una cuestión estructural. Los pacientes generalmente cuando tienen trastorno de ansiedad pues, son muy aprensivos, entonces les tienen que explicar, mira, ya le hicimos esta prueba, o sea, la explicación tiene que ser muy exhaustiva para este tipo de pacientes y para este tipo de personalidades. Ajá. La desensibilización, o sea, autoexposición a desencadenantes, lo que nosotros en psiquiatría conocemos como terapia de exposición, es decir, por ejemplo, si tuve esta fobia postural mientras iba subiendo las escaleras de mi casa y entonces el paciente les dice, ya no quiero subir las escaleras porque siento que me voy a caer porque me dio la inestabilidad en ese momento, lejos de decirle, evite subir las escaleras, ¿sabe qué? A través de tratamiento podemos bajar esa ansiedad para que usted se exponga al estímulo y no empiece a evitar hacer cosas por miedo a que le dé la inestabilidad, ¿sale? El tratamiento farmacológico, ahorita lo vamos a ver más adelante, con el estándar es inhibidores de la recaptura de serotonina y la terapia cognitivo-conductual, que ahorita se las voy a explicar brevemente también. Algo que es importante que expliquen al paciente o que nosotros como psiquiatras explicamos es que la ansiedad tiene varios factores que determinan esa sintomatología. Decirle a un paciente con trastorno de ansiedad o fobia que no tiene nada, híjoles, es bastante cruel, ¿sale? Entonces, la verdad es que sí se requiere una explicación exhaustiva y yo muchas veces les explico justo esto, ¿no? Fíjate que ha visto estudios, ¿no? Han habido estudios que explican
cómo la ansiedad tiene un origen biológico. Pareciera que en estos pacientes que tienden a hacer síntomas ansiosos, la reacción vegetativa está más incrementada. Hay una liberación de catecolaminas más incrementada, noradrenalina y adrenalina y noradrenalina, y este sistema GABAérgico dopaminérgico también está disregulado, ¿no? El locus coeruleus, que es el área cerebral de liberación de la noradrenalina, pareciera que está hiperactivado en pacientes con ansiedad. Si yo le explico esto al paciente, dice, bueno, entonces no me lo estoy imaginando, o sea, hay una explicación biológica, pero también hay una explicación de aprendizaje y se habla de la teoría de patrones de ansiedad parentales. Si yo tengo una mamá ansiosa y un papá ansioso, híjole, pues seguramente ahí hay patrones que se repiten, ¿no? La transferencia hacia otro estímulo, o sea, si yo sentí fobia al subir las escaleras, seguramente si voy a Liverpool y tengo que subir las escaleras automáticas, pues transfiero esa ansiedad por las escaleras de mi casa hacia otro estímulo diferente. Y las distorsiones del pensamiento, que las voy a ver cuando explico un poquito de terapia cognitivo-conductual. Y la carga genética es importante. Todos los trastornos mentales tienen cierto origen genético y hablamos de poligenética. Luego es difícil encontrar un solo gen, pero también los trastornos de ansiedad tienen origen genético. Entonces, si nosotros le explicamos a este paciente con fobia postural, sabes que no es que no tengas nada, o sea, no tienes nada estructural o nada objetivo, pero seguramente la comorbilidad que tienes de un trastorno de ansiedad que tiene que ver con cierta situación biológica, de aprendizaje e incluso genética, el paciente se va a ir más satisfecho de sus consultas. Y bueno, benzodiazepinas, ¿no? Luego nos da un poco de miedo. Yo antes como médico general me daba miedo, ahorita ya estoy más sensibilizada a esto. Las benzodiazepinas son muy útiles para fobia social, postural, para todo tipo de fobias, pero en este caso fobia postural, la verdad es que ayudaría mucho. Alprazolam, lorazepam, clonazepam, pues son las más conocidas. Y bueno, algo importante es la vida media de cada una, si es así como se tiene que recetar el tratamiento. Aquí les puse un ejemplo. Bueno, las presentaciones del alprazolam van de 0.25, 0.5, 2 miligramos, de lorazepam de 1 a 2 miligramos, de clonazepam sabemos que hay en tabletas y en solución. De acuerdo a la vida media es la posología, porque muchas veces a lo mejor le inician alprazolam en la mañana, pero ya descuidan la tarde y la noche. O sea, si la persona, su fobia ya es incluso con agorafobia, pues seguramente va a requerir añadir un tratamiento previo a que salga de su casa, y eso va a bajar los niveles de ansiedad y va a poder realizar la actividad que le desencadenó la fobia postural. Por ejemplo, en el caso del alprazolam, pues tendría que ser 3 veces al día. En el caso del lorazepam, 2 veces al día. En el caso de clonazepam, por ejemplo, en gotas, pudiera ser incluso también 3 veces al día, ¿no? Y es importante, la verdad es que las benzodiazepinas las puede utilizar cualquier médico, ¿no? Pero es importante que haya una reducción de la dosis para no crear dependencia a las benzodiazepinas. Se dice que si una persona con el uso de benzodiazepinas por más de 2 meses, instaurado el tratamiento, puede desencadenar una dependencia, pero menos de 2 meses lo pueden utilizar sin problema y con dosis reducción. Esta dosis reducción, por ejemplo, es muy común en psiquiatría y la vamos bajando cada semana. O sea, cada semana vamos reduciendo el uso de las benzodiazepinas para no crear una dependencia hacia el paciente. ¿Por qué? Porque la base del tratamiento, bueno, ahorita me regreso, son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Sé que se tiene la idea, como dicen, es que las benzodiazepinas son ansiolíticos, luego se tiene la idea de que se utilizan como monoterapia, pero la base del tratamiento para cualquier trastorno de ansiedad o comorbilidad de su especialidad con ansiedad o depresión son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Nunca se da una benzodiazepina de manera como monoterapia, ¿sale? Es siempre acompañado de los ISRS. El problema es que los ISRS tardan más o menos como 4 semanas en hacer efecto, y entonces por eso tenemos que usar las dos cosas, o sea, las benzodiazepinas para que le baje la ansiedad de forma inmediata y los ISRS en lo que le actúa el antidepresivo. ¿Sí me explico? ¿Más o menos? Ok. Entonces,
La sertralina, el escitalopram, la paroxetina y la fluoxetina son los ISRS más utilizados. Yo he tenido experiencia de pacientes, porque me han derivado audiólogos, pacientes con fobia posicional. La verdad es que les va muy bien con sertralina, pero se utilizan dosis altas, o sea, casi siempre a dosis, por ejemplo, de 50 miligramos, que es la sertralina, casi no funciona tanto, sino estamos hablando de 3 hasta 4 a veces tabletas, ¿no? A lo mejor ya me meto mucho en esto, pero justo los trastornos obsesivos compulsivos o las personas que son muy perfeccionistas necesitan dosis altas de antidepresivos. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, que el psiquiatra ya le dio 3 de sertralina, pues sí, porque seguramente es la dosis que requirió para bajar la ansiedad que le provoca, ¿no? O la fobia posicional, o el trastorno depresivo. Es importante a los pacientes explicarles los efectos secundarios. Si ustedes deciden iniciar, por ejemplo, sertralina o escitalopram, que son los dos más seguros y que perfectamente los pueden iniciar sin ningún problema, lo que sí les recomendaría es que les hablaran de los síntomas secundarios, porque como son pacientes muy aprensivos, con mucha ansiedad, les tienes que explicar todo, ¿no? Entonces, el medicamento te puede provocar un poco de náusea, un poco de, sobre todo náusea y dolor de cabeza es lo más común, ¿sale? Los otros es como muy raro, pero es importante de todos modos explicárselos. Y aquí les puse un ejemplo. El esquema de tratamiento tiene que ser escalonado. Es decir, más o menos cada mes nosotros vamos aumentando los antidepresivos hasta llegar a una dosis máxima. Ajá. Vamos a poner el ejemplo de la sertralina. Todos los inhibidores de la recaptura de serotonina se inician a mitad de la dosis. Es algo que no lo dicen los libros, pero nosotros como psiquiatras los hacemos así, porque luego lo inician luego con una, les van a causar mucha náusea al paciente. Imaginemos un paciente muy aprensivo, ya no se lo va a tomar. Sí, ay, la doctora me quitó el mareo, pero me causó náusea, me está causando náusea, ya no mareo, pero náusea. Entonces, siempre yo les recomiendo, inicien a mitad de la dosis unos 8 días, en lo que se acopla el cuerpo a los efectos del antidepresivo, y después vamos a empezar con la dosis efectiva de sertralina. Si al mes que ustedes a lo mejor le dan su consulta de seguimiento para ver el vértigo, pueden explorar un poquito esta parte de la ansiedad, y si el paciente no ha mejorado, se duplica la dosis y se deja pasar otro mes más. Ajá. Si al mes todavía tiene ciertos síntomas de ansiedad, se puede llegar a la dosis máxima. O sea, se va escalonando cada mes de 50 en 50. Ajá. Casi siempre todos responden a 150. Y les pongo estos dos medicamentos porque son bastante seguros. El escitalopram es de primera línea para pacientes geriátricos. Entonces, estos dos los pueden utilizar. De verdad, si les llega un paciente que ven que tiene estos rasgos de personalidad y fobia posicional y ya le hicieron las pruebas y ven que no, ustedes perfectamente lo pueden iniciar, más si ven que está aprensivo porque me va a mandar con el psiquiatra, ¿no? O sea, mejor inicienlo ustedes sin problema. Ajá. Y bueno, errores comunes, uso de diazepam no se recomienda tanto porque la vida media del diazepam es de 72 horas. Entonces, la verdad que ahí no, y menos en pacientes geriátricos, ¿no? Esto que les decía, iniciar los ISRS tómese 2 de sertralina, pues no, o sea, incluso se inicia con media tableta. Manejo de doble ISRS, luego sí nos pasa que es que le dio sertralina y escitalopram el doctor, ¿no? El internista sobre todo son los que hacen eso. ¿No hay internistas aquí, verdad? Sí, ¡ay, perdón! Algunos, no todos. Ok. El inicio de antidepresivos tricíclicos, los tricíclicos casi no se recomiendan porque causan muchos efectos secundarios como estreñimiento, entonces váyanse mejor con los ISRS. Y dosis bajas de benzodiazepinas, no le tengan miedo a las benzodiazepinas, o sea, una persona con fobia posicional, que ustedes a lo mejor dicen, ¿sabe qué? Antes de subir esas escaleras o antes de salir de su casa puede tomarse alprazolam. Pero si le dicen, tómense un cuartito de alprazolam de 0.25 miligramos, pues no, o sea, es como chupar el alprazolam, ¿no? Entonces no le tengan miedo al alprazolam, nada más sí hay que recordar que hay que disminuirlo, desescalonarlo en un periodo de 2 meses máximo, pero para eso ya les está haciendo función el ISRS. Ajá. Y bueno,
El tratamiento no farmacológico que mejora estas condiciones es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual tiene que ver con las distorsiones del pensamiento. Todos manejamos distorsiones cognitivas. Por ejemplo, yo venía aquí y dije, híjole, no voy a poder dar la ponencia, porque ellos son expertos en audiología, y yo no sé de vértigo, y qué voy a hacer, ¿no? Y entonces empiezo a anticiparme de una manera catastrófica las cosas. Y seguramente al caminar me voy a caer. Eso es una distorsión cognitiva. Porque pues yo hice la presentación, yo sé que ustedes son muy amables y no me van a criticar en ese sentido. Y entonces mi distorsión cognitiva es de tipo anticipatorio catastrófico. Ajá. Hay 15 distorsiones cognitivas. En los pacientes con trastorno de ansiedad es esta, catastrófico anticipatorio. Entonces, lo que hace la terapia cognitivo-conductual es a través de ciertos ejercicios, o sea, el terapeuta le deja, por ejemplo, escribir las distorsiones que él identifica, cómo es que las modifica, ¿no? O sea, yo siento que en la exposición me va a ir súper mal, pero no, porque entonces ya estudié la exposición y entonces empiezo a cambiar esa distorsión cognitiva por pensamientos más realistas. No sé si me explique. Y es lo que hace la terapia cognitivo-conductual. Entonces, en un paciente con fobia posicional, pues es el terapeuta cognitivo-conductual lo que hace es justo como desensibilizarlo. O sea, no puedes anticiparte a que te vas a caer en las escaleras porque ya te caíste una vez. Pero es a través de ejercicios cognitivos conductuales, ¿sale? Son expertos. Entonces, si el paciente les pregunta, oiga doctora o doctor, ¿qué terapia cree que me serviría más para esto que tengo? Porque usted ya me dijo que, bueno, no es estructural, es funcional y me inició mi sertralina y me siento muy bien, pero como que me gustaría hablar con alguien o ver de qué otra manera me puede ayudar. Mándenlos con psicólogos expertos en terapia cognitivo-conductual, porque hay muchas ramas en la psicología, pero la más evidente, o la que tiene evidencia científica, es la terapia cognitivo-conductual. Ajá, y mindfulness, que son ejercicios de meditación guiada que también pueden ayudar mucho a pacientes con trastornos de ansiedad. Y bueno, ya finalicé la ponencia, no sé si tenga tiempo, pero esta frase me gusta mucho, es de mi hospital, Fray Bernardino Álvarez, egresada orgullosamente de ahí. Y es la frase, hombre soy y nada humano es ajeno a mí, tiene que ver con que todos podemos padecer, pues cualquier cosa, ¿no? Incluso depresión, ansiedad, pero el chiste es tratarla. ¿Ok? Muchas gracias.